Mm. Hola, buenas noches, queridos colegas oyentes. Bienvenidos a un episodio más de Espacio Crítico. Hoy tenemos un tema muy especial y muy intrigante, la verdad. Hemos querido abordar este tema hace mucho tiempo y bueno, creemos que era el momento y para eso teníamos que tener un invitado a la altura del tema. Es por eso que hemos invitado al doctor Carlos García. Él es especialista en medicina crítica, jefe de áreas críticas del Hospital Solca Guayaquil y bueno, instructor de FCCS y bueno, y miembro de varios de los comités de la Sociedad de Cuidados Intensivos del Ecuador. Muchas gracias, Doc, por aceptar la invitación. Buenas noches, gracias a ti, Osvaldo. Realmente honrado de que me hayas podido invitar a este espacio crítico que sé que tiene mucha audiencia y es realmente de muy buena calidad. Bueno, vamos a entrar en materia y hemos denominado este capítulo como Sepsis en el paciente oncológico, las claves ocultas. Y para eso vamos a hacer un breve repaso de varios puntos donde los discutiremos con el doctor sobre el desarrollo de la sepsis en esta población muy especial, pero que también muy vulnerable. Entonces, lo primero es, ¿qué tenemos, qué hace a la población oncológica especial en la sepsis? Eh, bueno, básicamente la misma, tanto la enfermedad de base, es decir, el cáncer, como los tratamientos anticáncer a los que se somete al paciente, ambas cosas favorecen el deterioro inmunológico que hace más vulnerable al paciente a las infecciones y, por supuesto, sepsis y shock séptico. Eso es innegable, eso ocurre aquí en todo el mundo. eh, y no solo que favorece la presencia de estas complicaciones graves de sepsis y shock, sino obviamente también la mortalidad que es mucho mayor en estos pacientes. Sí, algo como para agregar también es que estos pacientes que se ven sometidos a todos los tratamientos que menciona y la progresión de la enfermedad, muchas veces se ven deteriorados por la pérdida de funcionabilidad. Y a esto se agrega también el deterioro nutricional que hoy toma más fuerza cada vez que tiene un impacto independiente sobre la mortalidad y los resultados, ¿no? Bueno, innegablemente así es. Ya está cada vez más claro cómo los estados, el estado funcional del paciente, el estado de fragilidad del paciente son uno de los mayores predictores de complicaciones y de morbilidad y mortalidad en estos pacientes oncológicos que hacen sepsis y shock. Así que sí, esa es otra agravante importante que lamentablemente es muy frecuente en los pacientes con cáncer. En el punto 2 y esto es importante porque si bien la población no oncológica tiene tiene una epidemiología diferente en cuanto a la sepsis y al shock séptico, pero un poco como para entrar en números en cuanto a, a qué tan frecuente él y qué letal es que la mortalidad por sepsis más cáncer oscila entre el 58% según la última data que hay, y que la mortalidad en UCI oscila entre el 53% y que cuando el paciente incluso pasa al hospital, que ya lo vamos a ver en el post-UCI, también la mortalidad sigue siendo alta en el post-UCI en estos pacientes y que la mortalidad a los 28 días al 50%. Sí, bueno, aquí primero aclarar que este número que tú tienes aquí por 10 en la diapositiva, lo que quiere decir es que en pacientes con cáncer la sepsis es 10 veces más frecuente que en los que no tienen cáncer. No es que es 10 veces más mortal, pero sí es más frecuente 10 veces más que en los pacientes que no tienen cáncer. Y en cuanto a la mortalidad, pues sí, si bien hay estudios grandes que hablan de que desde la década desde el 2000 en adelante, en realidad, la mortalidad a lo largo de los años ha disminuido en los pacientes con cáncer, más sepsis y con trasplante que entraba en shock era mortalidad 90%. O sea, tanto así que ese grupo de pacientes ni siquiera se los metía a UCI. Pero es evidente que con los avances, tanto en el tratamiento oncológico como el tratamiento del shock,
y las campañas de sobreviviendo a la sepsis, es evidente que ha tenido una influencia en la disminución de la mortalidad, tanto en los pacientes no oncológicos como en los pacientes oncológicos. Pero obviamente sigue siendo alta, sobre todo si el paciente con cáncer entra al shock séptico, pues sí, entre el 50 y 58% es la mortalidad esperada. Si bien los factores individuales del foco séptico, el foco, la disfunción orgánica son factores que son independientes de la población oncológica o no oncológica, estos pacientes tienen sus propios factores que pueden predecir un mal pronóstico y que lo vamos a analizar junto con el doctor. Una es el SOFA elevado, que es de per se de la sepsis como tal, el lactato alto, la ventilación mecánica, la disfunción renal y hepática, el estadio tumoral avanzado, el ECOG, que habíamos de la funcionabilidad, y la metástasis múltiples. Y esto, aquí hago un agregado que muchas veces nos hace preguntarnos a nosotros es si realmente con todos estos factores que predice el mal pronóstico del paciente, nos hace pensar a nosotros sobre el beneficio de brindarle la terapia de soporte al paciente en la terapia intensiva. Claro, ese siempre es uno de los, de los retos, eh, decidir qué paciente realmente se beneficia de llevarlo a UCI. Y si bien, bueno, aquí ya has enumerado tú, pues sí, los factores de riesgo asociados a mayor mortalidad en los pacientes con cáncer que hacen sepsis o shock, eh, te diría que los más importantes son los que tienen que ver con el estado general del paciente, este de su estado funcional y su estado nutricional. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de metástasis múltiples o un estadio tumoral avanzado, si bien es verdad que eso puede hacer que tenga más chance de mortalidad del paciente, eso no contraindica necesariamente el que ese paciente sea llevado a UCI, porque este estado avanzado tumoral puede ser, pero si está el paciente en un tratamiento activo, o a pesar de que esté en tratamiento activo, las metástasis todavía están presentes, pero están disminuyendo. O sea, no porque tiene metástasis múltiples, a todo paciente que entre en shock no va a UCI. Sí es importante tener el criterio de definir. Realmente yo les diría que yendo a la práctica, el, el punto más importante para decidir si va o no a terapia intensiva un paciente con cáncer que está en sepsis o shock séptico, con más razón, cuál era su estado funcional previo, y para eso, bueno, la escala de Koch está cada vez eh, más utilizada y con más evidencia en el mundo, incluso un trabajo que hemos hecho nosotros localmente en nuestra unidad hace ya 3 años, se confirmó esto: los pacientes con 3 o más de Koch, mayor de 2 de Koch, la mortalidad es 65%. Entonces, ese grupo de pacientes prácticamente no lo ingresamos a la UCI, van a cuidado intermedio o, dependiendo del tumor, a cuidado paliativo. Entonces, yo diría que ese estado funcional y el estado nutricional, que es el otro gran factor pronóstico importante, ese paciente con sarcopenia, esto es disminución de masa muscular, disminución de la fuerza muscular, ese es otro factor muy, muy importante que si lo tiene el paciente presente, la mortalidad es muy alta y probablemente no haya que ser ya tan agresivo ni invasivo con ese grupo de pacientes ni llevándolos a terapia intensiva. Otra cosa, Doc, y bueno, y vale la aclaración, y el punto de discusión es sobre lo que usted decía, ¿no? Muchas veces la pensar de la metástasis puede cegarnos un poco de entrar al paciente a UCI y brindarle todo el soporte. Otra cosa, y es otro punto que también es como para discutir, es el tipo de tumor. Los tumores sólidos, los tumores hematológicos. ¿Cuál es su punto de vista en este tipo de pacientes? Bueno, pues sí, ya hay varias series grandes en donde evidentemente los pacientes con mayor mortalidad son los pacientes de tumores hematológicos comparados con los tumores sólidos. Pero aún así, el tipo de tumor no es importante al momento de decidir si va o no a UCI, sino lo que hablamos, el estado funcional y el estado nutricional, independiente que sea un tumor hematológico o un tumor sólido. Eh, en nuestro hospital, por ejemplo, bueno, eso sí es verdad que en nuestro hospital
los pacientes que más graves llegan a la UCI son los pacientes hematológicos. Eso es innegable. Bueno, tienen más esquemas de quimioterapia muchas veces, las leucemias hacen que pasen hospitalizados mucho tiempo, entonces tienen más factores de riesgo que hace que sean más graves y se presenten más gravemente antes de ir a UCI, pero no por ser un tipo de tumor hematológico, eso no altera la decisión de ir o no a UCI, sino como hablamos, el estado funcional y el estado nutricional. Como para reforzar un poco el tema del factor nutricional a tomar en cuenta, y esto es muy importante porque a veces puede pasarnos por alto, y es un poco un resumen de evidencia actual, es que el cáncer en shock séptico, como ya lo mencionó el doctor, en la menor masa muscular se asoció de forma independiente con mayor mortalidad a los 90 días. Y la sarcopenia que fue mencionada predijeron ya la mortalidad y peores desenlaces a corto plazo. El tener cáncer y shock séptico y además de eso una fragilidad con el EPCOC y sumado a eso malnutrición y polvuminemia fueron factores vinculados a peor pronóstico. El cáncer y UCI que se utiliza, ya salió la guía este año de la malnutrición por GLIM, ya salió la guía GLIM, fueron predictores independientemente de mortalidad y una asociación robusta utilizar los criterios GLIM para la valoración nutricional en estos pacientes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, estos criterios Lean que clasifica, que trata de, pues, de hacer un screening primero del paciente, ver el estado nutricional en el que está y luego el riesgo de complicarse, bueno, es una escala muy válida y ya hoy este estudio que mencionas en pacientes oncológicos específicamente, eh, es el primero en pacientes oncológicos grandes, que confirma lo que ya sabíamos realmente, que ya se venía diciendo, pero bueno, a favor de lo mismo, cómo el estado nutricional influye en la mortalidad como factor independiente de riesgo. Y por eso que es importante determinar ese estado nutricional, ojalá antes de cualquier tratamiento oncológico, que es la lucha diaria, antes de una quimio, antes de una cirugía grande. ¿Cómo está el estado nutricional de ese paciente para ojalá mejorarlo y un poco y luego someterlo al tratamiento? Eso les aseguro que va a mejorar la morbilidad y a disminuir la mortalidad en ese grupo de pacientes. Doc, aquí puse bueno, una diapositiva de los números de Solca, de cuáles son en qué un poco se parece a la realidad de los números internacionales con nuestros números, trabajando en un hospital oncológico. No sé si quiera ayudarnos ahí con la experiencia que tenemos. Estos números son hasta el 2024, que tenemos la recopilación de la información en pacientes con shock séptico y diferentes escenarios, ¿no? Sí, sí, esta es una recopilación de un año de pacientes de la unidad de cuidados intensivos de Solca. En este año 2024 hubieron 756 pacientes que ingresaron y como vemos el 25 o el 26% prácticamente de los pacientes que ingresan a la unidad ingresan en shock séptico. O sea, uno de cada cuatro pacientes ingresa con shock séptico a la unidad de cuidados intensivos. Y nuestro mayor afluente de pacientes en shock vienen principalmente de hematología, básicamente, ¿no? De hematología y de las áreas de emergencia. Eh, el 70% vienen sin sepsis. Nuestra unidad es eminentemente quirúrgica, más o menos el 55% de los pacientes que ingresan a terapia intensiva, a nuestra terapia intensiva, son pacientes posquirúrgicos, cirugías graves, complejas. Eh, y cirugías graves que llegan realmente, llegan con un nivel de complejidad importante luego de la cirugía. Pero luego en el gráfico de pastel de en medio están los datos de los pacientes que realizan sepsis y shock durante su ingreso en la unidad de cuidados intensivos, durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, son pacientes que hacen una infección intrahospitalaria y que realizan sepsis o shock. Vemos que son en total 126 pacientes. Vean cómo el 78 de ellos, o sea, el 62% realizan shock séptico en la unidad por una infección intrahospitalaria. Y 48 de ellos, el 38% solo hacen sepsis. Considero que es un porcentaje alto, aunque si vemos del total de la población, no representa más que el 10% del total de la población que hemos visto en el año.
pero considero que es un porcentaje un poco alto y probablemente es porque el grupo de pacientes que estamos tratando, ¿no? Pacientes con cáncer, probablemente que vienen ya con varios esquemas de antibióticos previos, hospitalizaciones prolongadas, quimioterapias, segundos, terceros esquemas. Son realmente pacientes muy graves y quizás ya vienen colonizados por gérmenes resistentes, el cual se han convertido en un problema importante en los últimos años. Y luego un dato importante o interesante es que del total de pacientes que ingresan con sepsis y shock a la unidad, solo 20% de ellos están con neutropenia. Eh, Dentro de los criterios de ingreso a UCI, nosotros la neutropenia no es un criterio para evitar que el paciente vaya a UCI. Todo lo contrario, si está con sepsis o shock, más precozmente debería ir a UCI. Pero bueno, importante el dato de que el 20% de nuestros pacientes están con neutropénicos. Y bueno, acá tenemos en cambio la mortalidad de estos pacientes. Aquí en las barras verdes izquierdas vemos que los pacientes, sumando el total de pacientes sépticos, esto es los que ingresaron al día uno con sepsis y los que hicieron sepsis durante la unidad, durante la estancia en la unidad, fueron 75 pacientes, y los que entraron con shock el día uno a la UCI o hicieron shock durante la estancia fueron 273 pacientes. Vemos como la mortalidad en los que solamente llegaron con sepsis o hicieron sepsis fue 5%, una mortalidad realmente baja, quizás porque, bueno, los pesquisamos precozmente. Pero en cambio la mortalidad del shock séptico es, bueno, es más o menos igual a las estadísticas generales, 50%. De hecho, en nuestra base de datos, que usamos una plataforma brasileña que es Epimed, que nos dice la tasa de mortalidad esperada, en nuestro grupo de pacientes, por la gravedad, la tasa de mortalidad es un poco mayor que la que esta tasa de 50% muestra de shock séptico. Lo que quiero decirles es que en general creo que estamos manejando adecuadamente estos pacientes graves y realmente muy complejos. Y luego en el lado derecho, pues un poco lo que era de esperarse, los pacientes que tienen patógenos resistentes más frecuentemente hacen shock que los pacientes que tienen patógenos más sensibles. Bueno, bueno, ahí se analizó un poco muy parecida a las estadísticas que tenemos de referencia. Y hay algo interesante, ¿no? ¿Y por qué esta población es más vulnerable? ¿Por qué es 10 veces más frecuente la sepsis en los pacientes con cáncer? Y esto nos lleva al punto 3, ¿no? Que hay una interacción entre el cáncer y la sepsis, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de situaciones que ocurren entre la sepsis y el cáncer que hace que esta situación se vuelva más frecuente, doctor. Sí, es realmente algo interesante, porque tanto en el cáncer como en la sepsis, el problema de fondo es el deterioro del estado inmunológico del paciente. Se alteran la función de los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos, la inmunidad celular, la inmunidad adquirida, la natural. Realmente en ambas situaciones, tanto en el cáncer como en la sepsis, ocurre un trastorno del sistema inmunológico. Y fíjense, lo interesante es que se ha visto que la respuesta que un estado de sepsis genera en el paciente tiene una curva bimodal. Por una parte hay un estado inflamatorio importante, que es la curva roja que va hacia arriba, pero también existe una curva que es en declive, que lo que señala es que hay un deterioro del estado inmunológico del paciente, una respuesta antiinflamatoria que genera como un estado de anergia en el paciente. Esta curva no siempre es bimodal, a veces coexisten los dos estados en el mismo paciente, pero lo interesante es que se ha visto que los pacientes que tienen un tumor, esto ocurrió al fin de las décadas del siglo XIX, imagínense hace qué tiempo, un cirujano americano en pacientes que tenían sarcoma en la piel, hacían una infección por estreptococo grave, sobrevivían y se curaban del sarcoma, que es un cáncer maligno que no tiene tratamiento. Entonces, este cirujano, eso ocurrió en varios pacientes que él detectó,
de hecho pudo aislar una toxina en estos pacientes y empezó a inyectar esta toxina a pacientes con cáncer y vio que en algunos pacientes que inyectaba esa toxina, el cáncer remitía, se resolvía. Y es que cuando la sepsis se genera y se genera el estado proinflamatorio, se activan, como ustedes ven en la gráfica, las células natural killer, linfocitos natural killer, los linfocitos CD8 y ciertos macrófagos que son supresivos de tumor, que lo que hacen es inhibir el crecimiento tumoral y llegan a curar el cáncer. De esto ya hay cada vez más evidencia experimental y ya alguna evidencia clínica. Y por lo contrario, la sepsis también cuando genera este estado antiinflamatorio, en donde más bien genera un estado de deterioro o disminución del estado inmunológico, lo que se desarrollan es un tipo de linfocitos como los que ustedes ven, los T reguladores, las células mieloides supresoras de tumor, macrófagos inmunosupresores, que lo que hacen es eh, disminuir el estado inmunológico del paciente de manera que no detecta las células tumorales y permite que el tumor crezca y favorece el crecimiento tumoral, o sea, favorece la aparición del cáncer. Y esto es tanto así que hay varios estudios epidemiológicos y también experimentales que nos dicen de que los pacientes que sobreviven de un cuadro de sepsis grave quedan con un estado de su deterioro de su estado inmunológico que a veces dura meses y los hace proclives no solo a infecciones más frecuentes, sino a otro tipo de enfermedades, incluso tumorales. Y se ha visto que pacientes, ya hay un grupo, ya hay un estudio donde siguieron pacientes a 5 años después de que salieron de una sepsis grave, y la incidencia de cáncer en ese grupo de pacientes es mayor que los que no tenían sepsis. ¿Y qué tipo de tumores favorece que los pacientes post-sepsis aparezcan? Sobre todo los tumores mieloides o leucemia mieloidea, el mieloma múltiple o los síndromes mielodisplásicos. De manera que es tanto así que algunos autores hablan de que la sepsis debería ser un factor de riesgo tomado en cuenta para ver la chance de que ese paciente, cuando le hago la historia clínica, tiene la posibilidad de tener un tumor o un cáncer en algún momento de su evolución. Así que interesante esta interacción de cáncer y sepsis que cada vez se sabe más y más, pero creo que hacia allá está apuntando esta interrelación. Y bueno, a nosotros también nos ayuda a aproximarnos, un poco complementando lo que decía el doctor, es que nosotros podemos también, dependiendo de algunos tipos de cáncer, nosotros poder más o menos orientarnos, según la evidencia, qué patógenos pueden estar más asociados o qué situaciones pueden verse asociadas, como por ejemplo si tiene una leucemia mieloide aguda, neutropenia profunda, puede tener, y si tiene mucositis, hay más riesgo de infecciones por gram negativos, infecciones fúngicas, que a nosotros nos ayuda a tomar decisiones en cuanto al esquema que vayamos a tener. Cuando tenemos linfomas T, tenemos leucemias linfoblásticas y alta carga tumoral, podemos pensar que el paciente también podría estar teniendo reactivaciones virales concomitantes. Si el paciente tiene un CA de pulmón con diseminación, el riesgo de neumonía asociada es alto también. Si el paciente tiene CA de páncreas, gástrico, biliar, nos ha pasado también la infección por fístulas, STEN, es frecuente, peor si se operan. Entonces, si el paciente tiene metástasis múltiples, ECOP3, inmunoterapia previa, radioterapia, también nosotros también tenemos que pensar que si bien no descarta que ingrese a la terapia intensiva, este paciente es un paciente más vulnerable, menor reserva inmune, alta mortalidad y puede tener también efectos asociados que ya lo vamos a ver, como por ejemplo vulnerabilidad cardíaca por cardiotoxicidad, que lo hace también sensible, por ejemplo, a miocardiopatía séptica, ¿no? Sí, tal cual es. Esto puede darnos una guía, ¿no? Una referencia. No siempre, lamentablemente, se cumple esto, pero vale la pena tenerlo en mente al momento de decidir qué esquema antibiótico usar o qué está pasando, ¿no? Y aquí como que vienen un poco que las claves, por así decirlo, es que, y esto pasa mucho, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, y esto quizás va más dirigido, y este capítulo va más dirigido a las personas que no habitualmente no tienen pacientes oncológicos, como en nuestro caso, que tenemos nosotros pacientes oncológicos que sabemos que el paciente si va a Solca es porque tiene un... Pero ¿qué pasa cuando el paciente hace sepsis? Entonces, generalmente estos pacientes, como ya nos mencionó el doctor en la interacción cáncer-sepsis, estos pacientes tienen una evolución
muchas veces silentes, muchas veces debutan con inestabilidad hemodinámica y a veces no hay un foco claro, a veces están neutropénicos y vemos después cómo se va formando la neumonía en las placas posteriores cuando tienen una placa normal. Entonces, generalmente es una evolución silente, los biomarcadores muchas veces no nos ayudan tanto a tomar las decisiones. El accionar puede ser, si ya es temprano en la sepsis, en la famosa hora dorada, acá tenemos que enfrentarnos a un escenario ultra temprano, porque ya vemos que al ser silente nos hace más difícil poder tomar las decisiones, por lo tanto su detección o su sospecha debe ser rápida. Y aquí es donde también viene otro tema sobre que los scores que nosotros utilizamos habitualmente con la sepsis pueden muchas veces, si solo utilizamos el score solamente, puede nublarnos en cuanto a las decisiones, ¿no? Sí, sí, realmente no hay todavía realmente, bueno, con certeza decir, hay scores que ayudan, aproximan, sobre todo para predecir la mortalidad, en eso sí hay mucha más evidencia. Están claros los scores que sí ayudan a predecir cuál es la mortalidad de este paciente con cáncer y sepsis. Pero ninguno de los scores lo que no nos pueden decir es si ese paciente debe ir o no a UCI. Eso realmente no debería tomarse en cuenta. Por ejemplo, en este estudio, bueno, en este estudio lo que hicieron es tratar de evaluar qué factores de riesgo favorecían la mortalidad en pacientes con cáncer exclusivamente. Interesante, bueno, en el análisis, sobre todo multivariado, como la escala de fragilidad clínica, el ECOG y el SOFA, por lejos, altamente significativo al momento de diferenciar los que sobreviven de los que no sobreviven. Eso está cada vez más claro. Este es un estudio reciente, pero ya hay estudios previos que avalan lo mismo. Eh, Podríamos resumir entonces, Doc, con respecto a las escalas pronósticas y scores clínicos, que con respecto al tema poniéndolo ahí, el Quick SOFA, que es un score que lo conocemos mucho en sepsis, pero qué pasa aquí con pacientes oncológicos, con el Quick SOFA? el Quick SOFA, al igual que en pacientes no oncológicos en realidad, está claro que tiene mucha utilidad, pero sobre todo en los pacientes en la emergencia del hospital, no en el paciente hospitalizado. Y hay un estudio grande donde se hizo exclusivamente en pacientes oncológicos, se evaluó el QuickSOFA, el SOFA y la respuesta inflamatoria sistémica para predecir morbilidad, mortalidad, complicaciones. Y el QuickSOFA realmente tuvo un valor predictivo positivo, negativo, perdón, de 95%. Es decir, si tenías dos, por lo menos dos de los tres positivos presentes, ese paciente tenía más riesgo de mortalidad, de complicarse, de ventilación mecánica y de infecciones. Y en cambio, si tiene un SOFA, un quick SOFA negativo, al tener un valor predictivo negativo importante, ese quick SOFA, si está negativo en ese paciente, habla de que ese paciente tiene muy bajo riesgo para complicarse y probablemente no merite ir a terapia intensiva. Es decir, sí, el quick SOFA tiene mucha utilidad en la emergencia y eso vale la pena tenerlo en mente para usarlo. El SOFA, como hablamos, bueno, para diagnóstico de sepsis, claramente validado totalmente, pero como les digo, no hay hasta ahora ningún trabajo que me diga este score de SOFA hace que este paciente tenga que ir a UCI. No, eso no existe, no hay todavía un consenso, un valor. Se habla de que 6 7. La verdad es que lo cierto es que para decidir si va a UCI o no paciente no hay que usar el SOFA. Básicamente el SOFA es para diagnóstico de sepsis y con mejor pronóstico, obviamente, para mortalidad, muy validado. El Apache, sobre todo el Apache 2, también ampliamente validado para predecir mortalidad. eh, Generalmente lo usamos en la UCI y en los estudios que hemos hecho en nuestra unidad, eh, recientemente confirman lo mismo. Apache 2, elevado, más riesgos de mortalidad. Y luego estos otros scores, el MAS, el PIT, se asocian, sí, con mayor riesgo
de mortalidad o no. eh, pero bueno, porque estuve revisando el área bajo la curva, es un poco inferior comparado al SOFA o al Quick SOFA en la emergencia, por ejemplo. En conclusión, siguen siendo tanto el Quick SOFA como para la detención y la emergencia, como el SOFA siguen siendo scores que pueden ser, que son útiles para la detección de sepsis, que si bien no determinan el ingreso a terapia intensiva, sumándose con los datos oncológicos que ya hablamos, pueden ser tomando en conjunto para las decisiones, ¿no? Sobre todo el estado funcional, como hablamos, y nutricional, ¿no? Muy bien. Bueno, acá un poco el tema que a veces vuelve complejo, ya decía el doctor, no se niega al paciente la terapia intensiva, no debe ser un factor para negarle los pacientes neutropénicos. Y como ven acá en este trabajo, ellos utilizaron el Quick SOFA y el SOFA como detección en estos pacientes que eran neutropénicos igual para el diagnóstico de sepsis y a su vez las alteraciones microcirculatorias para el diagnóstico de shock séptico sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, interesante que esta es una de las pocas guías, esta es de la Sociedad Alemana de Hematología y Oncología, donde publicaron esta guía como para ayudar a definir el paciente con sepsis, eh, sobre todo eso, para pesquisar precozmente al paciente neutropénico, porque a veces eh, no es tan sencillo. Y como habla el cuadro claramente, ¿no? Si tiene neutropenias, menos de 500 absolutos neutrófilos o menos de 1000, pero que tal vez en los próximos días va a bajar a menos de 500, más fiebre de origen desconocido, tenga o no tenga síntomas de infección, basta que tenga neutropenia y fiebre, así no tenga ningún síntoma evidente de infección. Si tiene un quick SOFA mayor o igual a 2, ese paciente tiene riesgo de tener algo más grave en las próximas horas. Evalúo el SOFA pidiéndole exámenes para ver cómo están las plaquetas, la función hepática y todos los valores del SOFA. Y si tiene más de 2 o más, sepsis. Y se hace pues ya y ahí la campaña, la guía sobre la sepsis, que eso no cambia. Y si tiene pues trastornos hemodinámicos o lactato elevado, ya shock séptico. Creo que es sencillo, válido y muy sencillo de realizar en nuestras unidades, sobre todo como hablamos en la emergencia del hospital, para identificar a este paciente con sepsis precozmente. Siempre hablando del paciente, pues, en este caso neutropénico. Eh, Otra cosa es que también nos podemos enfrentar a situaciones que pueden simular la sepsis. Y eso, hay situaciones como, por ejemplo, si el paciente venía recibiendo terapia, los famosos TCAR, y, y el paciente tiene cultivos negativos, un aumento de la interleuquina y toda la respuesta inflamatoria, podría estar enfrentándose a un síndrome de liberación de citoquinas, que es algo que últimamente se habla muchísimo y que simula mucho la sepsis, pero que tampoco se la debe tratar como no sepsis. Eso también aquí hay una discusión. Es que a veces uno puede decir, bueno, no, puede ser una síndrome de liberación de citoquinas, pero tienes que descartarlo. Esto es más un diagnóstico de sospecha y descarte, pero no puede pasarte por encima la sepsis. No sé qué le parece ahí, Doc. Sí, sí, es justo estos que has puesto en la diapositiva son las enfermedades que más comúnmente pueden mimetizarse como sepsis, porque incluso no solo que hacen respuesta inflamatoria importante, sino que hacen disfunción orgánica, o sea, hacen fallas de órganos. Eh, tanto la terapia con las CAR T-cells, genera este síndrome de respuesta inflamatoria severo que puede casi matar al paciente. Pero miren cómo la enterocolitis neutropénica también puede generar un símil a sepsis y no necesariamente serlo. La lisis tumoral, el síndrome, el síndrome hemofagocítico. Pero lo cierto es que, como bien dice Osvaldo, de hecho, los grandes autores también lo mencionan, ante un paciente que está con este estado, disfunción orgánica, signos de sepsis, no queda foco claro, no puedes no cubrirlo con antibióticos, porque el descartar o el diagnosticar que esto es debido a un cuadro no séptico es por descarte. Entonces,
Tienes que cubrir con antibióticos, evaluar al paciente, a veces hay que hacer estudios más profundos y dependiendo de la evolución, pues tener en mente la posibilidad de que quizás nunca lo fue y decalar si es necesario, o sea, decalar o suspender el esquema antibiótico necesario. Ahí creo que es donde entra el, el uso racional de antibióticos. Los equipos de PROA y los infectólogos, que son los que tienen que un poco más afinar el detalle para decidir hasta cuándo tener antibióticos en este grupo de pacientes, pero creo que si tenemos un paciente con estas características de que hay que cubrirlo con antibióticos, se evaluará posteriormente, que te diga, que te asegure realmente que esto es sepsis infecciosa, bacteriana, no, no hay cómo. Hay que tratarlo, darle el soporte y la evolución dirá. Siempre la prueba de antibióticos va a haber que hacerla. Lo importante es tener en mente y cada día preguntarse, ¿le podré quitar los antibióticos a este paciente? Es la pregunta que hay que hacerse todos los días cada vez que se hace pase de visita con este grupo de pacientes. Y bueno, ya el doctor fue poniendo el siguiente punto y es el manejo empírico, ¿no? En estos pacientes, ¿no? La antibiótico terapia y las estrategias de cobertura, que en este es otro punto donde se discute también el diferente en los pacientes oncológicos, es que si nosotros recordamos la campaña de sobrevive a la sepsis y con las nuevas actualizaciones de la guía, es que nos decía que a nosotros, si el foco no está claro y el paciente está en sepsis, nosotros podíamos hacer una brecha de 3 horas. Pero muchas veces en los pacientes oncológicos, y esta es la estrategia que habíamos hablado ultra temprano, es que en pacientes incluso en sepsis el antibiótico debe ser administrado dentro de 1 hora. Por eso que la importancia del establecer protocolos de código de sepsis en los hospitales y más en población oncológica como tal. Otra cosa es, y acá es donde el punto de que, bueno, adaptar al perfil de riesgo del hospital, del paciente, tomando en cuenta ciertas características, como por ejemplo la mucositis, el uso previo de antibióticos, no necesariamente gravedad quiere decir más cobertura antibiótica, o la típica es, está chocado, el carbapenémico se lo voy a dar sí o sí. Y la otra es que si el paciente tiene riesgo alto de pseudomonas, eso es importante tenerlo en cuenta. Generalmente estos pacientes están asociados a pseudomonas, los neutropénicos. Entonces, y aquí es donde viene si se da o no la doble terapia gran negativa coadyuvante. Y otros escenarios como los antifúngicos o no para todos los pacientes que están en sepsis. Y qué pasa con los pacientes con trasplantes con respecto a los antivirales también. Bueno, sí, yo creo que en el paciente oncológico es vital instalar el antibiótico, ojalá en la primera hora del diagnóstico de sepsis. Eh, en eso cada vez hay más evidencia, pues sí, el código sepsis es una de las cosas que más enfatiza y en buena hora en nuestra institución lo hacemos en la emergencia. De ahí, pues sí, creo que el paciente oncológico, sobre todo, bueno, en sepsis y shock, eh, es válido iniciar con 2 antibióticos. También depende, bueno, qué tanto porcentaje de infecciones por pseudomonas tenga la institución. Sí depende bastante de la epidemiología de cada centro, pero yo me sentiría más seguro empezar con un esquema doble. También depende del foco, ¿no? Esto es variable, pero tener en mente que siempre agregar aminoglucosis a cualquier carbapenémico, perdón, o cualquier betalactámico ayuda, realmente ayuda. Eh, y luego los antifúngicos, pues sí, quizás no ser tan dogmáticos que si después del tercer día de antibiótico, después de haber sumado 2 antibióticos, sí hay con fiebre, ya de entrada cualquier equinocandina. Eh, Creo que hay que ver caso por caso, paciente por paciente. Esto no es dogmático. Pero es verdad que sí, en pacientes oncológicos, sobre todo si están neutropénicos, más rápidamente llegamos a los antifúngicos si no hay respuesta. Pero
ahí es importantísimo un buen apoyo de infectología y de microbiología y las pruebas rápidas que gracias a Dios tenemos ahora a disposición para tomar la mejor decisión. Y se puede, pero haciéndolo con un esquema de manejo. Sí, sí, bueno, aportando un poco al doc con este estudio, es que en pacientes que uno sospecha que tiene un gran negativo, que haya la sospecha que puede tener un gran negativo, el sumar al betalactámico un aminoglucósido, como vemos acá en este estudio reciente, mejoró la mortalidad agregarle a los 28 días. Entonces, es una buena práctica en el paciente como antibiótico terapia empírica. Ojo, si yo ya tengo el germen Ah, identificado, la monoterapia no es inferior a la doble terapia. Entonces, eso hay que así tenerlo muy en cuenta, más que todo por... ahí viene el tema, bueno, si le fue mejor con los dos antibióticos, ya tengo el cultivo, dejémosle los antibióticos. Bueno, no, eso es lo que habla el doctor de obviamente de ser racionales con el uso de antibióticos, ¿no? así es, tal cual. Eso es importante de calar. Es fácil poner, pero después es difícil quitar el antibiótico, pero en la práctica lo hacemos, lo hemos hecho y hay evidencia clara de esto. O sea, si tenemos un germen aislado, tenemos sensibilidad adecuada, tenemos que tener la seguridad de que estamos bien con el antibiótico y que con uno solo es suficiente. Y otra cosa que dijo el doctor me parece bastante importante es, no, bueno, no utilizar eh, situaciones generales, no generalizar a los pacientes, ¿no? Con respecto a la cobertura también, no solo para los hongos, que ya él mencionó, sino a la cobertura de los gram positivos, porque no necesariamente el paciente tenga una doble cobertura, tenga que tener una cobertura gram positivo. Si el paciente no tiene un catéter, implantó FIG, no ha tenido, o sea, no necesariamente tendría que tener, eso viene el análisis del posible foco, de las terapias que ha venido recibiendo, porque tranquilamente él mencionaba la doble terapia puede ser una doble terapia para gran negativo. Entonces, eso, no utilizar de rutina la terapia antiestafilocócica para todos los pacientes, ¿no? Sobre todo con la vancomicina, ¿no? Sí, esa sí que es una gran pelea. Pero está bien, depende de la unidad de que estemos hablando, de la flora bacteriana que tiene cada unidad, que es muy variable. En Solca, por años, la incidencia de sepsis, infecciones por gram positivo siempre ha sido muy baja. Y prácticamente, ¿qué le puedo decir? Más de 20 años no formaba parte del esquema empírico inicial en Solca nunca la vancomicina. En los últimos años se está usando y, y no sé con qué tanta evidencia realmente. Tendría que revisar los últimos estudios de epidemiología de las bacterias. Pero de que son mucho más bajas que las gram negativos, por supuesto, en nuestra unidad es eminentemente, los gram negativos son mucho más frecuentes. Bueno, y aquí viene un tema que yo sé que el doctor todavía está bastante no convencido, y bueno, creo que no tengo los datos suficientes tampoco para convencerlo, y es las terapias coadyuvantes en sepsis, ¿no? Y aquí es donde vienen muchas cosas que, bueno, nosotros sí algunas las utilizamos y aquí para mencionar algunas es, por ejemplo, los estimulantes de colonia de los granulocitos, que si bien reducen la duración de la neutropenia, pero que en cuanto a la mortalidad hospitalaria, la mortalidad por sepsis no impactan en la mortalidad. Han salido nuevos, también otros estimulantes de factores de los granulocitos y los macrófagos, y pasa un poco parecido, ¿no? Tampoco reducen la duración de la neutropenia. En sepsis abdominal han visto una reducción en la estancia hospitalaria, pero la mortalidad tampoco. La interleuquina 7 y aquí es donde viene un tema que quisiera como que abrir un poco un punto, un abanico un poco más alto, y es en cuanto a la importancia que se está dando, cada vez se está conociendo, que ya se conocía antes, pero que está teniendo relevancia, de la importancia de la linfopenia en los pacientes con sepsis en general y ahora en los pacientes oncológicos, que es algo más frecuente, y que el estimular por la interleuquina 7 el aumento de recuento linfocitario puede mejorar los días sin soporte de órganos en los estudios que han habido. Otros, los interferón, que tampoco no tienen situación sobre los resultados. Los otros son
los inhibidores PD-1 que activan, que impiden los linfocitos T, que restauran el HLA y los recuentan los linfocitos, y la hemoperfusión, que es una terapia que se utiliza, bueno, varias cosas, ¿no? Entre esos el Cytosol, el Jacfron, que si bien reducen la interleuquina y la necesidad de vasopresores, pero no afectan la mortalidad, ninguna de estas terapias, ¿no? Sí, sí, lamentablemente eh, tienen algún sustento teórico, pero en la práctica vemos que no llega a tener ese sustento que quisiéramos. Y son terapias costosas, eh, sobre todo me refiero a estas de la hemoperfusión. Entonces sí creo que hay que tener mucho cuidado en qué paciente realmente se lo indica. Es posible que si haya un grupo de pacientes donde podamos indicarlo, los que tienen interleuquinas muy altas, muy inflamatorios, una respuesta inflamatoria importante, pero saber que si lo hacemos no es para mejorar la mortalidad, probablemente es quizás para bajar un poco la carga de citoquinas, ojalá mejorar la estabilidad hemodinámica, eh, pero yo creo que no es para un uso generalizado. Eso sí está clarísimo. Yo creo que más aún en estos tiempos donde la economía no es la mejor, creo que hay quizás cosas que mejores que ayuden más al paciente que a intentar este tipo de procedimientos. En cuanto a algo que usamos nosotros, sí son los estimulantes de colonia, ¿no? De los granulocitos, ¿no? Que si bien no impactan la mortalidad, pero sí nos ayudan cuando los pacientes sobre todo están en neutropenia profunda, ¿no? Sí, sí, bueno, ya hay unos pocos trabajos, sí, es verdad que son contradictorios, pero algunos sí hablan de que sí ayuda a algo, no, bueno, no a la mortalidad, pero sí a disminuir los días de infección, los días de sepsis, los días de estancia hospitalaria también. Pero bueno, en pacientes neutropénicos es el gol estándar, así que no es problema. Bueno, y aquí un punto importante, que bueno, esto sería un capítulo aparte, solo hablar de esto, pero bueno, solo para tomarlo en cuenta, es que nunca descuidar el corazón en estos pacientes, sobre todo en estos pacientes. Yo hace 3 años estoy en Solca y antes de eso no estaba en población oncológica y muy pocas veces había visto miocardiopatía séptica con la cantidad de pacientes que he visto desde que estoy en Solca, ¿no? Es muy, y esto se da, miren la frecuencia de miocardiopatía séptica del 38%, aumenta la estancia hospitalaria y está asociado generalmente a la antraciclina, radioterapia previa, tiene una mortalidad del 52%. Pareciera que quizás generara más mortalidad, pero bueno, esto quizás es porque no se ha estudiado como tal en cada fenotipo de miocardiopatía séptica, ¿no? Hoy en día sabemos que el fenotipo hipovolémico o el persistentemente hiperdinamico tiene más mortalidad que el típico disfunción izquierda, que el paciente necesita vasopresores y que estos factores destacados yo creo que un poco se acercan a los nosotros. No, no todos los pacientes hacen miocardiopatía séptica, pero sí hay esos pacientes que tú sabes que pueden hacer y en eso yo diría los hematológicos, ¿no? Sí, sí, y realmente es así, es llamativo la cantidad de miocardiopatía séptica que vemos en nuestros pacientes oncológicos, probablemente pues, por los tratamientos que reciben, que los hace más vulnerables a este tipo de lesión miocárdica, pero es evidente, es llamativo. También creo que eh, en los últimos años es donde más hemos utilizado eh, estos inotrópicos, o sea que antes pocas veces tenían indicación, pero acá casi el pan de todos los días. Y realmente ayudan. Sí. Realmente ayudan cuando el paciente está en shock y con una miocardiopatía evidente. Y a veces que es difícil diferenciarlo de un infarto tipo uno. Eh, en eso creo que hemos tenido una curva de aprendizaje para diferenciarlos, con el apoyo obviamente también del servicio de cardiología, porque si es un infarto tipo uno tiene que ir a hemodinamia y a abrir la arteria, pero eh, ya está cada vez más claro que es netamente miocardiopatía asociada a la sepsis en el contexto del paciente oncológico. Sí, sí, cada vez es más frecuente
Y cada vez creo que esto ha hecho una curva de aprendizaje tanto para terapia intensiva como para cardiología, ¿no? Quizás para ellos todo paciente podía tener infarto y para nosotros quizás todo paciente de UCI aumentaba troponinas y algo era infarto. Creo que los dos ya cada vez tenemos más en cuenta la miocardiopatía séptica como una primera opción en este tipo de pacientes, ¿no? Tal cual, así es. Es un aprendizaje continuo. El paciente oncológico, la verdad que tiene de todo, más que el paciente no oncológico. Y aquí es donde yo quisiera como poner un punto donde nosotros podamos aprender incluso aún más con los pacientes. Y esto creo que es un trabajo conjunto de nuevos equipos, de nuevos servicios que se vayan juntando en los pacientes post-sepsis, post-UCI realmente, ¿no? Como tal, no solo englobar a la sepsis del paciente oncológico, sino post-UCI, porque le digo esto nos pasa incluso con los pacientes con ECMO, con terapia extracorpórea, cuando el paciente sale del ECMO, eh, el paciente tiene una mayor mortalidad también cuando sale del ECMO. Entonces, así mismo ocurre con la sepsis en los pacientes y más aún en pacientes oncológicos. Miren que el riesgo de mortalidad 90 a 180 días, que se supone que el paciente muy probablemente ya salió de la terapia intensiva, ya está en hospitalización, es 61 a 69%. Y que generalmente esto se debe, ¿por qué? Quizás un poco a lo que primero tenía el paciente, al impacto de la terapia intensiva, de todo el soporte, de quizás el poco mirada de la nutrición como tal y el poco análisis y monitoreo de la nutrición, la terapia física. Miren cómo importante es y todos estos factores post-UCI, que son la pérdida funcional, fatiga, la disfunción cognitiva, impactan en el pronóstico y en los desenlaces del paciente, de no solo de que no fallezca, sino de reinsertarse o salir del hospital de una manera más temprana y funcional, ¿no? Sí, bueno, aquí es importante tener en cuenta un poco lo que mencioné antes. Todo paciente que sale de una sepsis grave o, bueno, ya no es sepsis grave, o una sepsis o de un shock séptico, eh, está demostrado cómo quedan con un deterioro de ese estado inmunológico, que de hecho hay estudios en donde miden ciertas interleuquinas que están alteradas y que el normalizarlas a veces demora 6 meses o más. Y son meses en los que el paciente es más vulnerable a infecciones, y no solamente a infecciones como hablábamos, sino también a otro tipo de enfermedades. Se está asociando el sepsis no solamente a los sobrevivientes de sepsis, como hablé, a que tienen más chance de hacer un cáncer dentro del primero al quinto año después del cuadro de sepsis o de shock séptico, sino también tienen más problemas cardiovasculares. Estamos hablando de infarto de miocardio, principalmente infarto de miocardio. De manera que se convierte ahorita el haber tenido sepsis o el haber estado en shock séptico se convierte en un factor de riesgo para otras enfermedades. Es realmente algo interesante y es muy importante tomarlo en cuenta. Además, lo que ya, bueno, sabemos el síndrome post-UCI terrible, en donde sí, pues tenemos que trabajar más para tratar de evitar tanta pérdida de la masa muscular que ocurre en los pacientes encamados. Eso es uno de los proyectos en los eh, que queremos tomar en cuenta para los próximos meses. Y bueno, como para finalizar, bueno, contarles bueno, Solca ya hace bastante tiempo, conjunto con la dirección de las áreas críticas, tiene su propio protocolo de código sepsis, que bueno, cada año y cada vez se va mejorando, y esto permite la detección y la activación temprana del manejo de la sepsis en los pacientes desde el área de emergencia, ¿no? Y esto permite que un equipo multidisciplinario bueno, de personal de salud active tempranamente esto, y no solo que se active, sino que luego de esto se hagan análisis y reuniones de los resultados y las cosas y los puntos que quizás habría que reforzar, ¿no? Doc, no sé si nos quiera contar brevemente, esta acá les puse el protocolo de código sepsis del hospital, y cómo todo lo que hemos hablado, el resumen un poco de la charla, se hace en esto, ¿no? En la acción. Sí, sí, la verdad que en buena hora que hemos podido ya consolidar este código sepsis en el área de emergencia de Solca, de nuestra institución. Ya ahorita es normal el activar el código y ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
obviamente con la ayuda de laboratorio, de imágenes, que incluye lo que es el paquete para el diagnóstico del foco. Pero interesante lo que decía Osvaldo, sí, pues, junto con el doctor Carlos Estrada, que es como que el más encargado directamente de manejar el código en la emergencia, junto con los demás intensivistas de la emergencia. Pero cuando empezamos el proyecto, decidimos poner estos 6 puntos que, si los comparamos con el código sepsis normal, que es el español, básicamente, que se usa en varias partes del mundo, le aumentamos un par de factores que nos pareció importante hacerlos, y por eso es que le hemos llamado score de sepsis Solca, porque se diferencia un poco con el código sepsis convencional. La idea es que si tiene dos o más de estos 6 puntos iniciales, que son los que se evalúan cuando el paciente llega a la emergencia, pues se activa el código. Ya las enfermeras saben lo que tienen que hacer, se aplica el paquete de medidas y sobre todo si hay inestabilidad hemodinámica, se toman las muestras, se busca si hay foco de infección y se empieza el antibiótico dentro de la hora, lo más probable si está en shock séptico, y en lo máximo en 120 minutos si solo está con sepsis. Eh, y ya el paciente, una vez que se activa el código, pues se inicia la reanimación, se inician el antibiótico, se hace el despistaje para ver el foco de infección, y ya pues una vez hecho el abordaje de las primeras 3 horas, ya se decide si el paciente va a terapia intensiva, si está en condiciones de ir a cuidados intermedios o incluso puede ir al piso si está únicamente con sepsis y no está con inestabilidad. Importante decirles que, bueno, hicimos recién una revisión que Carlos Estrada la presentó. En los últimos 2 años, si mal no recuerdo, creo que se activaron alrededor de 580 pacientes en los que se activó el código sepsis. Del total de pacientes con sepsis y shock, eh, estamos actualmente cerca del 82-84% de pacientes en los que se activa el código. Y obviamente, viendo la mortalidad posterior, es clarísimo cómo la mortalidad es mucho menor en los pacientes en los que se activó el código que en los pocos que no se activó. De manera que es algo que está activo, funcionando y con cada vez más datos. Así que sí, queremos hacer algún par de ajustes, pero creo que es una muestra de que esto se puede hacer. Esto se puede hacer en cualquier institución. El punto es tener la iniciativa y tener sobre todo la perseverancia para llevarlo a cabo, con la finalidad de mejorar a los pacientes. Es nuestro principal objetivo realmente, ¿no? Ayudar al otro. Y se puede, la verdad es que se puede. Bueno, creo que ha sido una revisión muy completa de la sepsis en pacientes oncológicos y hemos podido descifrar la mayor parte de claves, por así decirlo, en la evolución de estos pacientes y quizás los puntos más importantes que hemos destacado. Y bueno, creo que es muy importante que esto que se diga de personas que están en contacto con este tipo de pacientes durante mucho tiempo. Y la verdad que, doctor, le agradezco mucho su participación en este podcast y espero que, bueno, no sea el único y nos pueda acompañar en lo siguiente. La verdad, muchas gracias y bueno, espero que podamos vernos pronto en otro episodio más. Eh, Encantado, Osvaldo. Muchas gracias a ti y adelante. Muy bien, muchas gracias. Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos.